Quiero compartir esta última enseñanza que la he titulado Simpatizantes o discípulos de Jesús. ¿Qué es lo que somos? ¿Discípulos verdaderos de Jesús o solamente simpatizantes? Vamos a leer Juan 6:66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Padre, ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Gracias por estos 3 días, Señor, donde estuvimos a tus pies, regresando a la cruz. Que quede bien grabado en nuestros corazones, Señor, esta palabra que tú nos has dado, porque queremos ser verdaderos discípulos y no solamente simpatizantes. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Las iglesias de hoy, hermanos, están llenas de simpatizantes de Jesús, aunque usted no lo crea. Mucha gente se dice cristiana, dicen que siguen a Jesús, pero lo siguen no por su mensaje, porque el mensaje de Jesús ofende, sino lo siguen por lo que les da, no porque lo aman. Muchos siguen a Jesús porque buscan algo de Dios, como sanidad física, prosperidad material, etcétera. En realidad, estos no son verdaderos discípulos de Jesús. Son simplemente simpatizantes de Jesús. Los discípulos verdaderos están comprometidos con Jesús. ¿Cuántos están comprometidos con Jesús? Los verdaderos discípulos no se olvidan de la cruz de Cristo. Los verdaderos discípulos aguantan las adversidades, están firmes contra el viento, la marea, los ríos que dan con ímpetu contra sus vidas, pero como están fundados en la roca, permanecen firmes. Los simpatizantes no lo están. Los simpatizantes son volubles, emocionales, siempre se guían por las circunstancias a su alrededor. Si algo no les gusta, simplemente se van, como aquella señora que nos dijo: ay, pastor, hoy no me gustó la alabanza. Qué bueno, porque no era para usted. ¿Qué nos debe importar si le gusta a usted o no la alabanza? La alabanza es para el Señor, no es para nosotros. Y así es esa gente. Pero lo más importante para Jesús no es que lo sigan, sino el por qué lo siguen. Jesús le preguntó 3 veces a Pedro: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Te amo, Señor. 3 veces: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Como queriéndole decir: pero ¿por qué me amas, Pedro? ¿Por qué me sigues? ¿Me sigues por lo que te doy o porque realmente me amas a mí y has recibido en tu corazón mi mensaje? A Jesús le interesaban las motivaciones del corazón de Pedro, sin duda, como también le interesan las motivaciones de nuestro corazón. A Jesús le interesa que nuestros motivos del por qué lo seguimos sean genuinos, puros, limpios, motivos producidos por el Espíritu Santo en nuestra nueva naturaleza y no motivos que surgen de nuestra carne. Entre la multitud de los que seguían a Jesús se mezclaban los simpatizantes y los verdaderos discípulos de Jesús. En Marcos 10:46 dice que vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Aquí está. En Juan 6:1 dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía, ¿cuánto? ¿Cuánta gente le seguía? Gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Versículo 14, 6:14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo.
Aquí vemos en estos pasajes dos grupos distintos. Uno era el de Jesús y sus discípulos, pero también vemos a una gran multitud. La pregunta para nosotros es la siguiente: ¿cómo estás siguiendo tú a Jesús? ¿Cómo sigo yo a Jesús? ¿Como discípulo verdadero o simplemente como un simpatizante perdido entre la muchedumbre? Vamos a ver la diferencia de estos dos grupos. Volviendo al capítulo 6 de Juan, del versículo 1 hasta el 23, vemos el contexto del pasaje que leímos al principio, de Juan 6:66. Ahí nos habla de la alimentación de 5,000 personas. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Que el Señor multiplicó los panes, los peces, y comieron todos y sobró, abundó. Y la gente estaba contenta porque el Señor les había dado de comer. En el versículo 24, Juan 6:24, dice así. O sea, Jesús les dice: váyanse al otro lado del mar y yo luego los alcanzo. Ellos se suben a las barcas y se van, y Jesús después los alcanzó allá, y la multitud se quedó. Y miren lo que sucedió. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, ¿qué hicieron? Entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Esa frase se oye muy piadosa, ¿no? Ay, mira, la gente tenía hambre del Señor Jesús y lo buscaban porque lo amaban, querían más de Jesús. ¿Querían más de Jesús o querían más sándwich de pescado? ¿Qué cree usted que quería la multitud? Bueno, versículo 25. Y hallándole, una vez un predicador dijo: y hallaron a Jesús, pero no explicó lo demás. Y hallándole, o sea, encontraron a Jesús. Hallándole no significa: ay, qué maravilloso fue esto, encontré a mi Salvador. No. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Hay que anotar allí. ¿Por qué no le dijeron Señor? ¿Por qué le dijeron Rabí, que significa maestro? Había muchos maestros en Israel. Desde aquí se empieza a ver de cómo lo nombraron maestro. No Señor, mucho menos mi Salvador, ¿cuándo llegaste aquí? No, maestro. Hay un montón de maestros. Aquí ya estaban ellos revelando parte de su corazón. Versículo 26. Respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, o como dice otra versión, porque hayan entendido quién soy yo al haber hecho estas señales, sino por la señal misma, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Yo quiero hacer notar algo, hermanos. Jesús, como decía Daniel, es la verdad, y Él habla la verdad, y nosotros tenemos que hablar la verdad. Y así como Jesús, Él no se anduvo como hoy muchos predicadores dicen: ay, no les podemos hablar así tan claro a la gente porque se ofenden, dicen. Y Jesús fue claro y directo. Dice: ustedes me siguen porque ayer comieron pan y se saciaron. Eso es bastante agresivo, ¿no creen? Versículo 27. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Vemos aquí que esta multitud había comido de aquel milagro maravilloso, ciertamente, de multiplicación de peces, de panes, pero ellos buscaban a Jesús no por el mensaje de Jesús, sino porque ni tampoco porque les interesara a Jesús como Salvador, sino lo empezaron a seguir por conveniencia. Como decimos aquí en México, ese refrán popular: a la gorra no hay quien le corra. O sea, a lo gratis, pues ¿quién no recibe lo gratis, verdad?
La gran paradoja es que la salvación es gratuita y no la reciben, pero sí quieren pan, sí quieren casas, sí quieren carros. Esa es la gran paradoja, ¿no? Por conveniencia seguía esta multitud a Jesús. Ellos habían comido gratis y les gustó. Claro. Esa multitud solo pensaba en lo terrenal, en lo pasajero. Su mente no estaba pensando en lo eterno. Es como si Jesús les dijera: ustedes están tan ocupados pensando en su estómago, y como dijo el apóstol, cuyo Dios es el vientre, que solo piensan en lo terrenal. Ustedes nada más están pensando en su estómago y no les importa alimentar su alma. Ustedes nada más tienen su mente en lo pasajero, pero el reino de Dios no consiste en comida ni bebida. A los simpatizantes solo les interesa lo material, solo les interesa su comodidad, lo que les conviene. Ellos no entienden que no solo de pan vivirá el hombre, no lo entienden, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, palabras de vida eterna. Y Jesús resume su enseñanza y su reprensión y les dice en el versículo 27, Juan 6, 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Es decir, que su énfasis no esté en las cosas pasajeras. Eso mismo lo dijo en el libro la carta de Mateo, el Evangelio de Mateo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, la comida, el vestido, el techo, serán dadas por añadidura. Mucho tiempo atrás un profeta había preguntado: ¿por qué os gastáis el dinero en lo que no es pan y el producto de vuestro trabajo en lo que no satisface? Pero ahí está la multitud. Algunos de ellos seguían a Jesús, unos por la comida, otros por los milagros que vieron. Pero a la hora de la verdad, esta gente abandonó a Jesús. En Juan 6, hasta el versículo 58, allí Jesús da un discurso extraordinario, pero a la vez muy confrontativo para los que lo estaban oyendo. Él dijo: Moisés no les dio el verdadero pan del cielo, él les dio el maná, pero he aquí el verdadero pan del cielo. Jesús estaba diciendo: Moisés les dio algo pasajero para saciar vuestra alma momentáneamente, pero Dios el Padre les da el verdadero pan del cielo que salvará vuestras almas. El que no come mi carne y bebe mi sangre no puede estar conmigo. Eso significa participar de su sacrificio. Ella les empezaba a dejar en claro, comenzaba el Señor a dejarles en claro que la consumación del plan de Dios en la cruz tenía que llegar. Ellos ya sabían por las profecías. Cada sábado iban a las sinagogas, escuchaban a los rabinos, a los maestros, a los intérpretes de la ley exponer las escrituras, y ellos tenían esperanzas de que viniera un Mesías a rescatarlos. Dice en Juan 6:59, después de que les da ese discurso del pan de vida que era Él, esas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Mira el versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron. ¿Cuántos de sus discípulos? Muchos. Eso para mí es muy preocupante. Muchos de sus discípulos dijeron. ¿Qué dijeron? Dura es esta palabra, no me gusta, no me simpatiza, como que no se acomoda a mi proyecto de vida. ¿Quién la puede oír? Versículo 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo:
¿esto os ofende? Uy, parecen jarritos de Tlaquepaque, jarritos de barro que son parecen copitas de cristal, no, con cuidado que es de cristal y no se vayan a romper. Hoy la iglesia se ha vuelto una vajilla de vasos de cristal, que no los puedes tocar poquito, porque se hacen pedacitos. No les puedes decir las verdades de Dios porque se ofenden, ¿verdad? Hay 2, 3 sinceros ahí. No, es que lo que usted dice es muy ofensivo, Jesús. Usted no puede ofendernos de esa manera. Pero ustedes todo el día, cada día de su vida, se la pasan ofendiendo a Dios. Y yo, porque les digo la verdad, ¿me quieren matar? Lo mismo le pasó a Pablo. ¿Me he hecho vuestro enemigo por decirles la verdad? Y como dijo un hombre en la antigüedad, yo prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Pero a los simpatizantes no les gusta oír las verdades de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón y saca al descubierto todo lo que hay en nosotros. Por eso no nos gusta. Y como dice la Biblia, la verdad no peca, pero incomoda. Así dice, ¿verdad? Estaban ofendidísimos porque les dijo: yo soy el verdadero pan del cielo, pero el que no participa de mi sacrificio, el que no va a la cruz, no puede ser mi discípulo. Juan 6:66. Desde entonces, aquí viene lo duro de esto. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Conoce gente que en un tiempo iba a la iglesia donde usted asiste o asistía? O sea, se encuentran en los supermercados, en la calle, en el estadio de fútbol. Hola, hermano, ¿cómo son? No, yo ya no voy. Es que yo le pedí al Señor que me diera, no me lo dio. Y por eso ya no vas. No, ya no voy. Oye, ¿dónde está aquello de que cantabas? Hosana, Hosana. Porque esos mismos que cantaron Hosana fueron los que después gritaron: crucifícale. Es lo que vamos a ver más adelante. Muchos cristianos de hoy son como los vampiros, huyen de la cruz. Pero ¿cómo chupan sangre? Sí. Hay una historia en Lucas 17:12. Son 10 leprosos. Ahí nos muestra algo extraordinario que viene a colación y que nos va a ilustrar esta verdad que estoy compartiéndoles a ustedes. Ahí nos muestra que 9 de ellos los seguían porque simplemente querían un milagro de sanidad. Pero había otro distinto. Este no solo anhelaba su sanidad, sino anhelaba algo más. Dice Lucas 17:12, al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro. Otra vez Maestro. Maestro. ¿Qué dijo María cuando vio al Señor resucitado? Señor. ¿Qué dijo Felipe? Señor, Señor. Y estos, dice: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, ¿qué hizo? Volvió y glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies. Aquí en la palabra postrar es donde está la esencia de la conversión en este caso. Porque esta palabra postrar en el griego es una palabra proskuneo,
que significa postrarse para adorar a Dios único, reconociendo que Él es el Señor, el todo, el Creador y el Salvador. Entonces se postra en rostro a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Pero miren la reacción de Jesús. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿No son 10 los que fueron limpiados? Bueno, había otra gente allí mirando todo aquello. Y los 9, dice, ¿y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este hombre se fue no solo sano, sino salvado. ¿Cuántos de ustedes han ido a una campaña, esas campañas muy socorridas de sanidad? ¿Ha visto milagros? ¿Sí? Pero por montones, ¿a poco no? Yo he visto con mis propios ojos, ahí enfrente de mí en alguna ocasión, bueno, varias, gente sanando de una manera impresionante. Pero pregúnteme dónde están ahora. Ellos fueron por su milagro, claro, venga por su milagro. Lo demás no importa, usted nada más venga por su milagro. Pero para Jesús sí importa. Tenemos que predicar el evangelio de la salvación. No podemos darnos el lujo de que solamente la gente obtenga lo que quiere, porque el Señor les recriminó a aquellos: ustedes nada más vienen porque comieron. Y también a nosotros nos recriminará si solamente damos una parte del evangelio y no damos todo el consejo de Dios. Les voy a hacer una pregunta: ¿qué es más importante y trascendente para la vida de un ser humano? ¿Sanidad en su cuerpo o que su alma sea salvada de la condenación del infierno? Entonces, ¿por qué no predicamos eso? Porque estos 9 leprosos ahorita en este mismo momento están en el infierno. Por eso Jesús preguntó: ¿dónde están? Pues sí, como aquellos nada más habían llegado por su sándwich de pescado. Esos nada más habían llegado aquella noche de milagros, nada más habían llegado por su milagro. Pero ¿y la salvación de sus almas? Escúcheme bien. La necesidad primordial de todo ser humano no es tener una mejor casa, no es tener mejor ropa, no es tener una carrera universitaria. Esas cosas son de la vida cotidiana y de alguna manera se pueden tener, pero la necesidad primordial del ser humano es salvación de sus pecados. Mas Dios mostró su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De tal manera nos amó que dio a su Hijo unigénito. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna. ¿Por qué se enfatiza tanto en la sanidad física que vemos aquí que no trae la salvación? Ese solo milagro. Los milagros no garantizan que la gente se va a salvar, pero la predicación, el evangelio, es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No dice los milagros son el poder de Dios para que la gente se salve, dice el evangelio. Pero las señales siguen a la predicación del evangelio, como escuchamos en la mañana. Las multitudes no conocían a Jesús, lo seguían porque pues ¿quién no tiene necesidad, hermanos? Todo el mundo tiene necesidad de algo, pero la necesidad mayor se hace a un lado, que es salvación. Ellos estaban confundidos, no lo conocían, semejante a las multitudes de hoy. En Mateo 16:13 vemos este punto. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿quién dice la gente allá afuera, las multitudes, toda la gente? ¿Quién dicen que soy yo? Versículo 14, ellos le respondieron: bueno, Señor, unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Pregunta: ¿era Juan el Bautista? No. Vea qué confundidos estaban,
Era Juan, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, y algunos otros dicen que eres alguno de los profetas. Confundidos. Es increíble darse cuenta que entre las multitudes de congregaciones llenas de gente como esta, o como donde yo pastoreo, o en los estadios, donde hay multitudes, es increíble pensar que pueda haber gente confundida, que no conoce al Señor, que tiene una opinión distorsionada de quién es Jesús. A los corintios les pasó esto, estaban confundidos, ellos creyeron en otro Jesús, les había llegado el evangelio por boca de Pablo, pero ellos después escucharon a falsos maestros que les presentaron a un Jesús más cómodo, más buena onda, ¿me entiende? Que se pone a tomar cerveza contigo, y que se van al antro, tú y él juntos. ¡Oh, qué buena onda es Jesús! Y dijeron, no, pues este Jesús, qué buena onda es el Señor, me gusta este Jesús. Pero el Jesús que demanda santidad, y que si alguien te da una mejilla, tú ponle la otra, y al que te maldice, bendícelo, ese no me gusta. ¿Les gusta ese Jesús? Ya quedaron bien calladitos, se ven más bonitos. Ellos pensaban que los corintios pensaban que seguían al Jesús que predicaba Pablo, pero ellos habían sido receptores de otro evangelio. Ellos estaban equivocados. Los falsos maestros les presentaron a otro Jesús, 2 de Corintios 11:3. Pero me temo que como la serpiente, ¿a quién se refiere con la serpiente? Satanás. Con su astucia engañó a Eva. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, desviados de la sincera fidelidad a Dios, a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Pablo está reprendiendo a los corintios. ¿Por qué toleran un evangelio diferente? ¿Por qué están tolerando a otro Jesús, no el Jesús que murió en la cruz? Ustedes están tolerando a otro Jesús muy permisivo. Jesús vino a rescatarnos de nuestros pecados. Pablo dijo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, dice. ¿Cómo? Si ya hemos sido rescatados, ¿cómo Dios nos va a permitir seguir en los pecados? Eso no tiene sentido. Pues ese es el Jesús que hoy predican muchos. Y la gente sigue confundida y le dan ofertas acerca de un Jesús que no es el de la Biblia. Y esos se vuelven simpatizantes de Jesús, porque en el momento que oyen el evangelio, la palabra de Dios, se ofenden y se van. La multitud que seguía a Jesús lo vitorió, lo alabó con emoción, con aplausos cuando él entró en Jerusalén, ¿se acuerdan? ¿Sí? Pero finalmente terminaron rechazándolo. Le dieron la espalda. ¿Por qué? Porque no llenó sus expectativas. Ellos esperaban un Mesías bendecido, prosperado y exitoso. Cuando Jesús entra a Jerusalén y se monta en un burrito, dijeron, oye, como que no está manifestando la presencia así impactante de un Mesías fuerte y que venga y establezca su autoridad. Se montó en un burrito. No se montó en un caballo blanco como el de Napoleón, se montó en un humilde burrito. Bueno, nada más eso para contradecir a aquellos que dicen, yo soy hijo de Dios y merezco un Mercedes-Benz, porque un suru de esos suritos, de esos burritos, no me gustan. Pero ¿cuántos quisieran que sea un burrito? Por eso vinieron, ¿verdad? A ver si Dios se los daba. ¿No? Juan 12:12. Seguimos con la multitud. Era la misma, eran los habitantes de Jerusalén. El día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta
Al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Mira, típico, cualquiera que no discerniera la multitud como lo hacía Jesús, diría lo que hoy decimos nosotros: avivamiento. Vemos el estadio Azteca lleno de almas alabando al Señor. 120,000 más los que están en la cancha, 150,000. Glorioso. Y empezamos a llorar porque vemos a la gente moviendo sus manitas limpias así. Y con un sonido espectacular, cámaras de humo, luces. Y decimos: avivamiento, oh la gloria. Decimos, ¿será? ¿De veras creen eso? Pues en la Biblia muestra que las multitudes no garantizan absolutamente nada. Aquí se mira, aquí todo el estadio en Jerusalén estaba lleno. Por otro lado, Jesús les declaraba una y otra vez que Él tenía que morir en una cruz. Pero no les gustó esa clase de Mesías. ¿Se acuerdan cuando Pedro lo tomó aparte y le dijo: Señor, en ninguna manera esto te acontezca, Señor, no, por favor? Pedro era sincero en su deseo de que no sufriera Cristo, ¿sí o no? Sí, pero estaba rotundamente equivocado. Eso era de la carne. Eso eran sus propias intenciones, pero totalmente fuera del propósito de Dios. Todo lo que escuchó en la sinagoga los sábados de Isaías 53, se le olvidó la cruz. Y trató, fíjense qué osadía, qué ignorancia, qué debilidad humana. La de Pedro, igual a la de nosotros. De decirle al Señor: Señor, en ninguna manera subas a la cruz. Se pueden imaginar a Jesús haciéndole caso, así llorando y diciendo: ay, sí, Pedrito, no te sientas mal. Lo bueno es que Jesús no es emocionalista como nosotros, que está ahí el niño haciendo sus berrinches y llega con la mamá y le da un puntapié y luego: niño, estése quieto y cállese. Ese niño necesita una disciplina, por el amor de Dios.
que amaba profundamente a Timoteo, empezó a titubear y acepta el ofrecimiento del dinero para convencer a Timoteo de que renegara de su fe y de esa manera perdonarle la vida. Y lo llevaron ante Timoteo y empezó a escuchar lo que su esposa amada le estaba diciendo, y él daba señas de que le quitaran el trapo que habían puesto en su boca. Y un soldado allí le dijo: ¿qué quieres decir? Pensó que iba a renegar de la fe, y Timoteo lo que hizo, dice esa historia, fue reprender con lágrimas y con un tono de misericordia, pero reprendió fuertemente a su amada esposa y le dijo: mira, te amo con todo mi corazón, pero amo más a Jesús y yo estoy dispuesto a morir por Él, prefiriéndolo a Él que a ti. Y ella, dice la historia, rompió en llanto y de pronto volvió el sí, como aquel hijo pródigo. ¿Se acuerdan? Que volviendo en sí, y recapacitó y se abalanza sobre el cuerpo ensangrentado y golpeado de su amado esposo, y lo abraza y cae de rodillas. Le pide perdón a Dios y le pide perdón a su esposo por su cobardía. Dice la historia, termina bien trágica, muy trágicamente. Maura fue torturada de una manera brutal, la despedazaron después de haber sido crucificados uno frente al otro. Y dice la crónica que cuando ellos estaban siendo clavados en las cruces, donde fueron finalmente ejecutados, se miraban y se alentaban el uno al otro, y Timoteo le decía: aguanta, amada, aguanta, solo son minutos, solo son segundos. Y cuando ella veía que él, por el dolor, ella le decía a él: aguanta, Timoteo, en un momento, en un instante estaremos en la presencia del Señor. Esos eran los discípulos de antaño. ¿Qué somos nosotros? ¿Discípulos o simpatizantes que por cualquier cosita se van? ¿Qué somos? Oremos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por estos días, Señor, en los cuales sin duda hablaste fuerte y claro, pero es por nuestro bien. Tu exhortación es: hijos míos, no se olviden de la cruz. No se olviden de dónde yo los tomé. No tomen otras actitudes que no tienen que ver con mi espíritu, con mi evangelio. Señor, perdónanos, porque sin duda muchas veces buscamos nuestra conveniencia, buscamos nuestra comodidad, y no estamos dispuestos a tomar la cruz y negarnos cada día. Y nos hemos vuelto egoístas, anhelamos la fama, anhelamos el reconocimiento, hacemos a un lado tu palabra y ponemos adelante nuestras visiones, revelaciones, sueños, anhelos puramente humanos, y hacemos vana la cruz de Cristo. Y eso finalmente nos hace solamente seguidores temporales, de memoria temporal, que pronto se nos olvida. Pero danos la gracia, Señor, que le diste a Pablo para soportar ese aguijón y poder decir en aquel día final: he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia, no solo a mí, sino también a los que aman su venida. La gracia para soportar. Si es cierto, ellos flaquearon en algún momento, pero así como intercediste por Pedro, intercede por nosotros delante del Padre, para que nuestra fe no falte, Señor. Cuando la prueba, cuando la aflicción y las cosas de la vida golpeen duro contra nuestra casa, y permanezcamos firmes, porque estamos fundados sobre la roca. En el nombre de Cristo Jesús, danos esa gracia, Señor, de seguir hasta el final.